Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Gara. Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Mi nombre es Diego Juárez y el día de hoy Gus me encomendó que les platique sobre el Petiso Orejudo, el primer asesino en serie de Argentina. En las calles húmedas de Buenos Aires, un niño observa con ojos sin alma. La ciudad dormía bajo la bruma de principios de siglo, pero él no necesita sombras ni silencio para sentirse vivo. Cada movimiento, cada respiración de los transeúntes es una nota en la sinfonía que él mismo compone en su mente oscura. Sus manos pequeñas, inquietas, rozan objetos al azar, tanteando el mundo a través de un instinto que no conoce compasión. Cayetano Santos Godinos, conocido como el Petiso Orejudo, fue un niño cuya vida se entrelazó con la violencia desde sus primeros años. Creció entre gritos, golpes y negligencia. Aprendió que la autoridad era una figura débil y que la fuerza y el secreto daban poder. Ese aprendizaje se transformó con los años en un conjunto de conductas metódicas que lo definieron como agresor. Observación obsesiva, elección de víctimas por su vulnerabilidad y ejecución fría de actos que dejaban tras de sí preguntas sin respuestas. Su modo de actuar tenía una terrible economía. Elegía momentos y lugares en los que la posibilidad de ser visto era mínima. Se acercaba con naturalidad y hablaba con voces de niños confiables para ganarse la cercanía de otros niños. A veces ofrecía un juego, un objeto o una promesa trivial. Otras simplemente se fundía con la multitud hasta que la ocasión se presentaba. Una vez solo con la víctima, su método no apelaba a la espectacularidad, sino a la eficacia. Inmovilizar con rapidez, silenciar al niño con manos que, pese a su tamaño, eran sorprendentemente firmes, y llevar a cabo la acción con precisión para evitar ruidos o lucha prolongada. No es necesario recrear detalles sangrientos para comprender la frialdad de su perpetración. Sus crímenes demostraban una habituación al acto violento. La repetición había hecho que cada paso se ejecutara casi mecánicamente. También desarrolló un patrón para ocultar sus actos en lo cotidiano, dejar el lugar aparentemente igual, regresar a su rutina y observar la reacción de quienes lo rodeaban como si buscara pruebas de que su poder había sido efectivo. Los relatos de la época y las reconstrucciones posteriores señalan que Godino a menudo actuaba en zonas donde había poca supervisión adulta, patios de conventillo, pasillos, corrales y calles secundarias al anochecer. Aprovechaba la confianza que su apariencia infantil le otorgaba. Su estatura y rostro lo protegían ante sospechas inmediatas. En los momentos posteriores a sus ataques solía mostrarse indiferente o curioso ante la conmoción, observando desde las sombras como si cotejara la eficacia de su obra. Desde una perspectiva psicológica, lo que marcaba su violencia no era la impulsividad desordenada, sino la planificación fría. En su interior habitaba una mezcla de curiosidad por la muerte, una búsqueda de dominio y una ausencia de empatía que se manifestó en la selección consciente de víctimas que no podrían ofrecer resistencia real. Esta característica es lo que en muchos estudios contemporáneos se considera fundamental para hablar de un patrón criminal. Repetición, selectividad y una lógica interna que justifica la conducta para el autor. La policía y la sociedad entonces, sorprendidas por la naturaleza infantil del agresor, tuvieron dificultades para comprender la lógica que movía los crímenes y para conectar hechos aislados. Las investigaciones se frustraban con frecuencia por la falta de pruebas forenses y por la menor percepción de los peligros que ofrecía un niño aparentemente inofensivo. Cuando las sospechas recayeron sobre Godino, los testimonios y los registros de la época relatan su actitud fría y a veces burlona. No mostraba remordimiento y su transparencia emocional dificultaba a los adultos comprender su verdadero estado mental. Al narrar estos hechos, insisto en evitar descripciones gráficas o sensacionalistas de heridas y mutilaciones. No aportan al entendimiento psicológico y sí pueden provocar daño innecesario. En cambio, lo que perturba verdaderamente es imaginar la normalidad con que se planificaban las agresiones, la facilidad con la que el agresor volvía a su rutina y la indiferencia social que permitió que varias acciones pasaran inadvertidas durante tiempo. Este truco cotidiano, convertir el horror en algo silencioso y cotidiano,
es lo que hace a la historia de Godino especialmente escalofriante. Históricamente, los crímenes de Cayetano Santos Godinos comenzaron a ser notorios alrededor de 1906, cuando tenía aproximadamente 10 años. Se registraron desapariciones y ataques a niños en barrios como Constitución, Barracas y Almagro. Las víctimas eran generalmente menores de 10 años, elegidas por su vulnerabilidad y cercanía. La prensa de la época documentaba casos aislados, pero el patrón delictivo era difícil de percibir, y muchos ataques fueron atribuidos a accidentes o travesuras. El seguimiento policial fue complicado. La policía no contaba con métodos forenses desarrollados y la percepción de que un niño podía ser un agresor tan metódico dificultaba cualquier investigación. Los testimonios de vecinos y familiares describen a Godino como un niño aparentemente normal, aunque inquietamente observador, que desaparecía en momentos claves y regresaba como si nada hubiera pasado. Su capacidad para integrarse en grupos y moverse sin levantar sospechas fue crucial para su continuidad delictiva. Durante los años siguientes, su patrón se consolidó: acercamiento a víctimas desprevenidas, manipulación psicológica para ganarse su confianza, aislamiento y ataque rápido. La sociedad empezó a hablar de el petiso orejudo, un apodo que hacía referencia a su tamaño, orejas prominentes y la inquietante mirada que parecía vacía de emociones humanas. La cobertura mediática, aunque limitada, contribuyó al temor en la población infantil y a la atención de la policía, que empezó a coordinar vigilancia en áreas donde se habían reportado incidentes. En 1912, tras una serie de ataques, Godino fue finalmente arrestado. Los registros judiciales señalan que se le aplicaron pruebas psicológicas rudimentarias y se lo internó en instituciones para menores, donde continuó mostrando conductas agresivas y perturbadoras. El estudio de su comportamiento permitió con el tiempo comprender mejor la psicología de un asesino serial infantil y la necesidad de protocolos específicos de observación y contención. Su caso abrió el debate en la sociedad argentina sobre la maldad en la infancia y la responsabilidad social en la prevención de crímenes. Estos eventos históricos ofrecen contexto a la narrativa, no solo en hechos aislados, sino indicios de cómo la negligencia social, la falta de supervisión y la violencia doméstica contribuyeron a la información de uno de los primeros asesinos seriales reconocidos en Argentina. Pero bueno, cuéntenme qué tal les ha parecido este episodio, y yo quería agradecer a mi amigo Gus por invitarme a participar en este episodio y recordarles que se suscriban al canal de Amigos Treintones, y si quieren me siguen en mi canal de YouTube, Diego Lesnego 84. Espero que les haya gustado y les mando un saludo muy grande. Hasta pronto, amigos. Chau chau.